Buenos días, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Somos los primeros que tenemos conciencia del día y la hora que nos ha tocado en la ponencia y se agradece, la verdad. Bueno, todos son conscientes de que la ponencia se le ha dado el título de Due Diligence e Inteligencia Artificial. Y los ponentes que me acompañan son Ana Alonso, del despacho Pérez Llorca, y Ángel González, Ángel Gómez, perdón, de área abogado. ¿No se oye, señor? Llevamos un poquito de retraso. Cada ponente dispone de 15 minutos, como en las demás ponencias, y te reservaremos 15 minutos para preguntas o interpelaciones del público, que esperemos que se produzca alguna y que sea de su agrado la ponencia. Bueno, sin más, Ángel. Vale. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer que estén aquí. Creo que tienen un mérito tremendo y yo lo reconozco. Lo segundo es que es una hora muy interesante para el desafío de contarles. A lo largo del Congreso ha habido distintas ponencias sobre inteligencia artificial, smart contract, blockchain, pero quizás lo que mejor nos puede ayudar cuando los abogados hablamos de tecnología es un caso de uso concreto de lo que puede aportarnos la inteligencia artificial a los procesos de trabajo y al desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente nos ocupa hoy aquí. Por centrar un poco la cuestión, nosotros somos de un despacho extremeño. Allí la inteligencia natural nos ha dejado sin comunicaciones, así que nos hemos tenido que recurrir a la inteligencia artificial para comunicarnos de una forma ágil. Y bueno, hace 2 años hicimos una integración y fusión de algunos despachos y juristas de cierta dimensión en Extremadura y al mismo tiempo montamos una startup, se llama Lowwind, desde la que empezamos a investigar no ya procesos de automatización y digitalización, sino la inteligencia artificial aplicada a una de las cuestiones que creo que nos atañe a todos como juristas, que es el tratamiento de los grandes datasets, es decir, de los grandes volúmenes de información que tenemos que manejar a la hora de desarrollar nuestros servicios, ¿no? Bien, pues desde esa contextualización, un caso de uso muy específico, pero creo que muy gráfico, de cómo puede aportarnos la tecnología y cómo también la tecnología puede despejar algunas de las preocupaciones que han estado aquí latiendo estos días de si la tecnología nos sustituye o nos incluye y nos mejora, pues quizás aquí es donde la vamos a observar y donde vamos a ser capaces de ver cómo el objetivo de los abogados pasa por convertirnos en usuarios expertos, en entrenadores de estas inteligencias de cara a todo aquello que podemos hacer y cómo esto puede optimizar nuestros procesos. Por ir centrando la cuestión, due diligence. Due diligence, ¿qué implica? Bueno, al final estamos hablando de operaciones de M&A, de transacciones, de transmisión, de fusión, que ante todo lo que implican es una evaluación de riesgos y sobre todo algo esencial, que es análisis pormenorizado y detallado de grandes volúmenes de información, de una gran cantidad de documentos, donde tenemos que cruzar datos, donde tenemos que evaluar impactos y donde la due diligence es algo así como que puede que no valga de nada si todo está bien y puede que estando muy mal tengamos muchas cosas que arreglar y aún así la operación vaya hacia adelante. Es decir, la due diligence es como la bendición de grandes operaciones, ¿no? Se cierran acuerdos, comprobamos qué es lo que pasa con la documentación y verificamos que el valor que se le ha dado a esa operación es razonable y sobre todo que esa operación que se está llevando a cabo es viable y no hay ningún riesgo, ningún vicio oculto o ningún pasivo que pueda recomendar replantearse la operación. Entonces, el esquema en el que quiero que vayan introduciéndose es en la idea de trabajo que un letrado en este momento actual tiene que hacer para desarrollar una due diligence. Cantidad de escrituras, activos, cuentas anuales de múltiples ejercicios y multipliquemos eso exponencialmente en función del tamaño de la operación. No es lo mismo hacer una due diligence de una transmisión de 2 SLs de tamaño modesto
que cuando estamos hablando de transmisiones, de fusiones, decisiones de grandes multinacionales. O, bueno, due diligence, como se han llegado a hacer, pues del Sareb, de bancos, ¿vale? Imagínense ese volumen de documentación, ese volumen de datos cruzados. Al final, ¿qué se busca con una due diligence? Un checklist desde el que luego analizamos y cruzamos información. Voy deprisa y volvemos donde haya que volver al final. Bueno, ¿cómo se trabaja hoy una due diligence? Bueno, hay mucho trabajo artesanal, mucho trabajo manual. En principio, en nuestro esquema, por mucho que utilicemos gestores documentales, por mucho que recurramos a buscadores, al final es imprescindible un análisis previo de documentación, una recopilación de esa documentación. Hay que ir al data room de esa empresa, que puede ser virtual o real. Es decir, hay due diligence que tiene que hacer en la sede de la compañía que se está absorbiendo, que está transaccionando, y revisar documentación in situ, señalando y subrayando, cruzando, infiriendo, al final, datos que merece la pena cotejar para verificar con tu cliente que realmente la operación es viable, que el valor que se le ha dado es razonable y que se puede seguir adelante con ella. Por tanto, el análisis previo, intervención humana, documentos, recopilamos, nos los envían, los revisamos, los subrayamos, los señalamos. Podemos utilizar gestores documentales, que los hay, digitalizamos el documento, lo trabajamos con procesamiento automatizado, pero al final somos nosotros, con nuestros ordenadores, con nuestra vista, con nuestras manos, los que estamos desarrollando todo ese operativo, que termina pues en una primera calificación, ¿no? En un reporte de si tenemos todos los documentos, no los tenemos, y ya señalamos en rojo, por decirlo de alguna manera, donde puede haber alertas determinadas. Eso es una due diligence hoy. ¿Qué puede aportarnos una inteligencia artificial, una tecnología basada en inteligencia artificial a todo esto? Bueno, pues en este paso previo, documentos digitalizados ya los tenemos en casi todas las operaciones, pero ¿qué es lo que puede aportarnos una inteligencia artificial a la hora de trabajar todo ese tipo de documentos? Bueno, pues lo primero es que toda esa categorización, toda esa clasificación, todo ese subrayado, toda esa identificación de factores de riesgo, todo ese volumen de información que tenemos que trabajar, que tenemos que verificar desde nuestra óptica, aun con herramientas de automatización, aun con herramientas digitales, la inteligencia artificial las puede procesar directamente. Básicamente, la inteligencia artificial se puede convertir en ese bibliotecario cualificado que se lee todo aquello que pasa por sus manos. Se lo lee, lo aprende, lo clasifica, lo clusteriza, lo categoriza y hasta nos lo etiqueta con relaciones semánticas y cognitivas. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, imaginémonos el paso previo que estábamos procesando documentación, subrayando, señalando textos, cortando y pegando, cruzando datos, ¿vale? Bueno, pues ahora tenemos una inteligencia artificial que ya se lo ha leído todo, ya nos lo ha clasificado, ya nos lo ha categorizado y nos lo ha agrupado. Simplemente revisando toda esa ingente cantidad de documentación, que la podemos multiplicar por 1 o por 1 millón, dependiendo del tipo de due diligence que haya. Y pueden hacerla desde 2 abogados hasta 20, dependiendo del volumen de información que hay. ¿Qué pasa? ¿Desaparecen esos 2 o esos 20? Esa es la gran reflexión. No. Simplemente que su intervención va a venir a posteriori y con un trabajo mucho más cualificado. ¿Vale? Entonces, en una due diligence tenemos que ver aspectos legales, ambientales, tecnológicos, fiscales, financieros estrictos. Eso nos lo categoriza y nos lo va a clasificar la inteligencia artificial. Ese lector cualificado que además estudia lo que le estamos dando y al que luego le vamos a poder preguntar y con el que luego vamos a poder trabajar. Es decir, desterramos la idea del buscador y empezamos a introducir la idea del encontrador, del asistente. Un asistente artificial, pero un asistente artificial que trabaja a una velocidad muchísimo mayor que la nuestra y que además puede ir aprendiendo con nosotros.
se va haciendo con nosotros. Es como Siri, ¿no? El Siri va, cada vez que le preguntamos, va adquiriendo determinados tics que tienen cada vez que ver más con nosotros, ¿no? Y la segunda pregunta que le hacemos a Siri relacionada con el mismo tema, ya su respuesta es mucho más precisa. A partir de que va entrenando con nosotros y va manejando con nosotros ese lenguaje que nuestros hábitos van produciendo en la relación con ella. Ahí es donde la inteligencia artificial ya aporta un primer valor. Volvemos al proceso de due diligence y la inteligencia artificial. Recopilación de documentos, todo esto lo tiene que hacer un abogado hoy. Recopilar, analizar, revisar, identificar y asignar riesgos y elabora un primer reporte de esa documentación. Es decir, tiene que hacer toda esta labor de clasificación de información, de revisión manual, de clasificado y categorización, revisión de búsqueda, documento base de informe. Al final acaba en un reporte que tenemos que elaborar después de toda esa revisión de documentación. Cuidado, importante también los plazos, porque una due diligence no puedes estar eternamente haciéndola. Pensemos también en los plazos y en el tiempo que esto implica y la dedicación de recursos. Y que al final estamos revisando documentación e identificando y analizando riesgos. Con inteligencia artificial tenemos ese mismo volumen de documentos, pero es la tecnología la que se los lee. No necesita que los preclasifiquemos, no necesita que los categoricemos. No necesita, como hacen muchos buscadores, que es taglearlo, es decir, ponerle preetiquetas para que luego vayan a la estantería de la biblioteca en cuestión. Es decir, en términos muy gráficos, de lo que estamos hablando es que el bibliotecario se está aprendiendo lo que le estamos dando. Nosotros lo que hacemos realmente es una biblioteca. Vamos clasificando en una estantería por fascículos, por temas, el contenido de la información. Aquí la inteligencia artificial no necesitaría eso, no lo necesita, no preclasifica, no directamente digiere toda la información. En el análisis y en la propia lectura ya está clasificando, ya está analizando y ya establece relaciones. Luego nosotros, abogados, tendremos que identificar si las relaciones que la inteligencia artificial ha establecido nos interesan o nos interesan otras. Pero de entrada ya va a categorizar, ya va a clasificar, ya va a recomendar relaciones, ya va a crear clústeres de relación, ¿vale? Y, por supuesto, ya nos va a dar un universo de información desde el que luego nosotros podemos discriminar y completar o utilizar las inferencias y las relaciones semánticas y cognitivas que la propia inteligencia hace o llega a hacer. Y, por supuesto, el reporte final también lo puede generar la propia inteligencia dependiendo de los clústeres, de las relaciones, de las categorizaciones que nos interesen. Es decir, que ese proceso previo de todo ello, evidentemente, nos lo simplifica la inteligencia artificial. Al final estamos hablando de universos de información que se tratan desde la inteligencia artificial, que se canalizan desde la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial ya nos da procesada. Pero más allá de todo esto, ¿vale? Esto sería un ejemplo concreto, voy deprisa, de lo que sería un aspecto de la due diligence, donde nos podríamos centrar en el aspecto financiero. Del aspecto financiero nos vamos a los activos fijos, buscaríamos el inventario de activos de tipo fijo, el registro de ingresos de activos fijos, salida de activos fijos, luego los tangibles, los intangibles. Esto lo tendríamos que hacer los abogados, buscar este tipo de documentos relacionados con cada una de estas categorías. Directamente, así nos pondríamos, nos quedaríamos en negro, y esto es lo que haría directamente la inteligencia artificial. Le podríamos preguntar directamente por cada uno de ellos y luego establecer inferencias y relaciones con la categoría que nos interesara. Un activo fijo tangible con la cuenta de amortización, con los estados de cuentas, con los ingresos, con el plan de negocio, con las cuentas bancarias e inversiones a corto, relacionarlos con cualquier concepto. Esto contado así, pues puede resultar abstracto y creo que al final una imagen vale más que 1000 palabras. Les voy a enseñar un ejemplo en vídeo de lo que hace una inteligencia artificial con un gran volumen de información. Si soy capaz de poner el vídeo, Vale. Bueno, pues aquí tienen lo que les estaba explicando.
Esto no es un procedimiento de due diligence, porque eso sería un dataset privado, pero esto es una inteligencia artificial, una tecnología de inteligencia artificial, la que nosotros utilizamos trabajando y operando sobre más de 6.000 resoluciones del TAR, del tribunal que resuelve todos los temas de contratación. Todos estos puntos que se ven aquí son documentos que la inteligencia artificial ha leído sin ningún tipo de preclasificación, sin ningún tipo de categorización. Todos estos son documentos. Documentos que ha leído, que ha procesado, que ha clusterizado y que ha relacionado. Y ahora ya nosotros tenemos a nuestro bibliotecario, tenemos nuestro mapa de conceptos y le podemos preguntar lo que necesitemos. Y sobre las preguntas nos va a identificar conceptos determinados y las proximidades. Diferencia fundamental. Claro que estamos viendo todo el conjunto, con lo cual somos nosotros los que inferimos los cruces de conocimiento que nos interesa verificar, que nos interesa directamente que se interrelacionen. Podemos hablar en el caso de la due diligence, de activos fijos con cargas, sin cargas, activos fijos amortizados, no amortizados, ingresos, cuentas. Pero la diferencia es que nos crea ese universo de conceptos desde el que nosotros operamos con nuestros conocimientos. Por tanto, si hablamos de un congreso de transformación, la transformación es el camino. Nosotros tenemos parte de responsabilidad en ese camino y somos los que le podemos aportar valor. La inteligencia artificial nos sigue necesitando, pero nosotros también necesitamos la inteligencia artificial para hacer todo lo que hacemos mucho más rápido, de forma mucho más eficiente y con el valor añadido de que desde nuestra cualificación, desde nuestra experimentación, desde nuestro conocimiento, podemos ir relacionando directamente y cruzando datos. Esto a efectos de due diligence supone optimización, supone precisión, supone calidad, supone eficacia, supone eficiencia y supone garantía. Estamos viendo todo el mapa de conceptos que tenemos que analizar en una due diligence en apenas minutos. ¿Vale? Muchas gracias y ahora ya, si quieren, ampliamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y disculparme si en algún momento no se me oye muy bien, que estoy algo afónica, ¿vale? Bueno, Ángel ha explicado muy bien en qué consiste un due diligence y en qué fases del due diligence o en qué tareas del due diligence la inteligencia puede ayudar a los abogados, ¿no? Yo querría centrarme un poco más en cómo son las operaciones hoy en día, qué beneficios puede tener para los abogados hacer las due diligence con inteligencia artificial, qué implicaciones pueden tener en la vida del abogado, o sea, porque se ha llegado a plantear si, como bien introdujo Ángel, si la inteligencia artificial podría sustituir totalmente al abogado en estos procesos, y luego cerrar un poco con los retos y riesgos que puede tener para el abogado o para la abogacía la utilización de estas herramientas, ¿no? Yo quería empezar estudiando el tema, ¿no? Encontré a un abogado y profesor alemán que es el primer coordinador y coautor del primer libro de Legal Tech, ¿no? Y aunque es quizás una frase un poco categórica, ¿no? Sí que creo que define muy bien la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el sector, ¿no? Dice, la tecnología ya está cambiando la forma en que se ejerce la abogacía en el mundo, el Legal Tech ha llegado para quedarse, no puede haber marcha atrás, las cosas jamás serán como las conocimos en el pasado, ¿no? O sea, yo creo que es innegable que la tecnología, igual que en todos los otros sectores profesionales, o sea, no solo en el legal, tiene implicaciones en nuestro día a día, ha supuesto muchos cambios, pues desde la búsqueda de jurisprudencia que hace años la hacíamos con unos tomos y manual, pues hasta la aplicación en estos procesos tan complejos, ¿no? Tenemos que concebir la tecnología como una herramienta, como algo que nos ayuda a mejorar, como algo que nos permite hacer nuestro trabajo mejor, más rápido y de forma más eficiente, y tenemos que ser conscientes de que transformará la forma en que ejercemos la abogacía y que tenemos que beneficiarnos de ello. Por situarnos un poco en el contexto actual de operaciones de M&A, ¿no? de fusiones y adquisiciones.
Cada día es más común que una operación tenga un carácter multijurisdiccional, bien porque el comprador o el vendedor sean de países distintos, bien porque la sociedad tenga filiales en otros países o porque el banco que financia está en el extranjero. Entonces, eso requiere que haya muchos países involucrados, muchos despachos de jurisdicciones distintas involucrados, que implica formas de trabajar distintas y los clientes cada vez más, como son procesos en los que cada vez se compite más, ¿no? Cada vez es más común que un vendedor ponga su compañía a la venta y quiera recibir distintas ofertas de distintos compradores. Entonces, cada vez lo que los clientes nos exigen es realizar mucho trabajo de mucha calidad en poco tiempo y barato, ¿no? Es cada vez lo que los clientes nos exigen, ¿no? Y eso requiere un gran esfuerzo por nuestra parte, porque si queremos hacer el trabajo bien, le tenemos que dedicar mucho tiempo y no necesariamente vamos a conseguir recuperar todo el tiempo y todo el trabajo y todos los recursos invertidos en ese cliente, ¿no? Y lo que respecta en concreto con las due diligence, los clientes son muy reacios a pagar un precio elevado por este trabajo. ¿Por qué? Porque para ellos esto es un trabajo de revisión, es una cosa que sí necesito hacer porque quiero saber si la compañía que quiero comprar está bien, pero en el fondo tienen un poco la decisión tomada, ¿no? Entonces es un poco, bueno, esto lo tengo que hacer, tengo que tener el ok de los abogados de que no hay nada gordo, pero no es algo que se valore, ¿no? Tú llegas allí con tu informe muy bien hecho de tus 100 páginas con los riesgos, valorando, la sociedad es así, mercantilmente está saneada, no tiene ningún problema procesal, está bien fiscalmente, pero el cliente no lo valora, ¿no? Entonces le cuesta mucho recuperar todo el dinero y todos los recursos de abogados que has invertido en esa elaboración, ¿no? Salvo que encuentres algo dramático, algo que realmente sea importante y que les haga tener que valorar, pues, o minorar el precio o incluso en algún caso poder rechazar la operación, es un trabajo muy poco valorado, ¿no? Cuesta mucho cobrarlo bien. Entonces, ¿cómo creemos que la inteligencia artificial puede ayudar en estos procesos? Como bien ha explicado Ángel, una herramienta de inteligencia artificial puede ayudar y simplificar muchísimo el trabajo de due diligence de los abogados, ¿no? Ahora mismo, cuando un equipo o unos abogados se enfrentan a un due diligence, en primer lugar tienen que clasificar toda la documentación, ¿no? Pues tienen que dividir si tienen que involucrarse abogados de laboral, de fiscal, de mercantil, de procesal. Pues lo primero que tienen que hacer es dividir esa documentación y decir, oye, pues mira, esto todos son contratos y le tocan a estos abogados. Esto todo es laboral y te toca a ti, abogado de laboral. Esto todo es tributario, te toca al abogado fiscalista, ¿no? Eso ya implica un enorme trabajo de clasificar y de distribuir la documentación. Luego te toca el trabajo de revisar toda esa documentación, ¿no? Tienes que revisar documento por documento, tienes que extraer qué es lo relevante de esos documentos y plasmarlo en un papel, ¿no? en un informe final. Pues si la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer toda esa clasificación de documentación, a hacer esa distribución entre áreas, a identificar en un documento qué puede ser relevante o qué puede tener una incidencia en valorar las implicaciones o las consecuencias de ese documento, ¿no? Pues si tienes una herramienta que te permite todo eso, el abogado al final lo que va a hacer es, con lo que le has traído la herramienta de inteligencia artificial, es valorar y juzgar si eso es importante, si no, si tiene implicaciones para tu cliente, pero todo ese trabajo previo de clasificación, de análisis, te lo va a permitir, te lo va a hacer una herramienta, ¿no? Entonces, realmente tu trabajo se va a simplificar. Realmente creo que el abogado sí se va a limitar a hacer un trabajo de valor, porque creo que lo que es la revisión documental no aporta demasiado valor. El abogado al final estás leyendo un documento y extrayendo una cláusula, ¿no? Donde el abogado aportamos valores en la valoración, en el juicio que hacemos de ese documento, ¿no? Entonces creo que si conseguimos que la inteligencia artificial nos haga todo ese trabajo previo, el abogado podrá centrarse en lo realmente importante, que es en lo que realmente aportamos un valor, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial podrá hacer que estos procesos se hagan de forma mucho más rápida y eficaz. A veces cuando te llega una due diligence y te dicen, no, quiero resultados en 2 semanas. O sea, no sé cómo voy a poder tener en 2 semanas analizada toda esta documentación y con una conclusión, ¿no? Entonces, si realmente
la inteligencia artificial hace todo ese trabajo previo de forma muy rápida, es mucho más probable cumplir con esos plazos tan exigentes sin necesidad tampoco de morir en el intento, ¿no? Y de tener a gente consumida mucho tiempo con una tarea tan tediosa, ¿no? Todo ello hará que se reduzcan de forma muy importante los costes y los honorarios incurridos en estos procesos, ¿no? Y en consecuencia ayudará a que los despachos sean más eficientes y competitivos, ¿no? Porque pues ahora muy a menudo ocurre que hay despachos o hay abogados que no pueden competir pues con las grandes Big Four que tienen muchos recursos y entonces que ellas ya tienen mucho más sistematizados los procesos de due diligence y es muy difícil competir con ellos, ¿no? Porque tú requieres todavía ese trabajo muy manual de hacer todo ese trabajo de revisión, ¿no? Entonces, estas herramientas ayudarán a que todos seamos más competitivos. Hay una pregunta que se plantea muy a menudo y es si realmente, y ya lo apuntaba Ángel, si la inteligencia artificial podrá sustituir al abogado, ¿no? Yo creo que la respuesta claramente es que no, ¿no? Como hemos estado hablando, es una herramienta, nos ayudará, creemos que mucho, o sea, creo que es una herramienta que facilitará la vida de los abogados, permitirá ahorrar tiempo en trabajos que no requieren un valor jurídico, ¿no? Entonces, contribuirá a que los abogados tengan todo preparado para hacer una valoración, hacer un juicio, pero nunca sustituirá al abogado, ¿no? O sea, al final tu cliente va a requerir tu asesoramiento, la negociación con el resultado de esa due diligence la tendrá que seguir haciendo un abogado, entonces es algo que nos ayudará, que nos permitirá ser mejores, nos permitirá hacer mejor nuestro trabajo, pero nunca podrá sustituir totalmente al abogado. Y luego, pues por último, quería plantearos un poco cuáles son los riesgos y retos que vemos con la inteligencia artificial para los despachos de abogados, ¿no? Sin duda requiere inversión tanto de recursos humanos, pues de formación en los abogados, de enseñarles a trabajar con estas herramientas, como inversión en tecnología, ¿no? Pues hay que apostar por estas herramientas, hay que apostar por que se creen softwares que realmente nos ayuden y hagan todo este trabajo. Los abogados tendrán que tener nuevas habilidades y quizás esto es algo que deberán empezar, como lo comentábamos antes, ¿no? Desde las universidades tendremos que conseguir que los abogados sean tecnológicos, ¿no? Y sepan utilizar todas estas herramientas. Deberán adecuarse el uso de la tecnología para que nos ayude a ser más efectivos y más competitivos. Sin duda, los clientes será algo que valoren, o sea, los clientes van a valorar si tú tienes herramientas que te permiten hacer de forma más ágil tu trabajo, de forma más eficiente, con lo cual para ellos implique un coste menor, ¿no? Y todo esto son objetivos que nos debemos de fijar no en un corto plazo, o sea, no es algo que vamos a tener hecho el mes que viene, ni probablemente el año que viene, ¿no? Son objetivos a medio y largo plazo que todos creo que tenemos que concienciarnos de que este es el camino, de que esto nos ayudará y todos creo que debemos de ir sobre esa vía con unos objetivos a medio y largo plazo, ¿no? ¿Y qué riesgos creemos que se pueden plantear? Bueno, el primero de ellos es que tenemos que ser conscientes que tenemos que buscar y tenemos que servirnos de estas herramientas buscando soluciones concretas, ¿no? En qué actividades concretas nos pueden ayudar, ¿no? Pues sin duda creo que el campo de due diligence es un ámbito en el que la inteligencia artificial sin duda puede ayudar muchísimo a los abogados, ¿no? Pues habrá que centralizar qué es lo que necesitamos, qué en concreto la inteligencia artificial puede hacer y enfocarnos en cosas concretas, ¿no? Otro riesgo que puede haber es que si realmente la inteligencia artificial hace todo este trabajo de revisión, de clasificación, de identificación de cláusulas, un riesgo que puede haber es que a ciertos clientes digan, pues a lo mejor el trabajo de due diligence lo puedo hacer yo. O sea, si ya tengo una herramienta que me diga, me clasifique los documentos, me extraiga la cláusula relevante y me diga, oye, pues este contrato de arrendamiento tiene esta cláusula de cambio de control, pues ya me la leo yo y ya sé si tengo que pedir un consentimiento o no, o si puedo ceder este contrato o no, ¿no? Entonces, hay un riesgo de que haya clientes que te digan, oye, no, mira, el trabajo de due diligence ya lo hago yo, ya te llamo luego para hacer el contrato, ¿no? O que a lo mejor solo quieran que hagas una verificación posterior del resultado que le ha hecho su herramienta, ¿no? Eso es un riesgo que está ahí, ¿no?
Luego, otro riesgo es pues, el uso inadecuado de la tecnología, ¿no? Por eso creo que hay que invertir mucho en formación, hay que enseñar a los abogados a trabajar con estas herramientas para que hagan un uso adecuado de las mismas, ¿no? Y luego está pues, el riesgo de responsabilidad profesional, ¿no? Es cierto que una herramienta de inteligencia artificial tiene mucho menos índice de error que un humano, ¿no? Que un abogado, ¿no? La posibilidad de error es mucho más grande en el abogado que en la herramienta, ¿no? Pero ¿qué ocurriría, ¿no? si hubiese un error, ¿no? Pues ahí, claro, ¿quién es el responsable? ¿Es el despacho? ¿Es el software, la herramienta que estás utilizando? Entonces, ahí también se plantea un problema, ¿no? Porque claro, tú no vas a ir al cliente y decirle, no he sido yo. Es que yo utilicé esta herramienta y me decía que este contrato pues no estaba vigente, ¿no? O cualquier problema que se pueda plantear, ¿no? Entonces ahí pues también hay un riesgo que hay que afrontar, ¿no? Y cómo se solucionará. Y bueno, esta era toda la exposición que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna interpelación del público. Deberíamos de tener una... Buenos días y gracias a los ponentes por la intervención. Me gustaría saber qué tipología de herramientas utilizáis y qué funcionalidades veis necesarias pedir a una herramienta. A ver, nosotros... No sé, ¿se oye? ¿Sí? Sí, no. ¿Se nos oye? Sí. ¿Sí? Vale. No, bueno, a ver, tipología de herramientas. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicado ahora mismo al campo del que estamos hablando o a cualquier campo está en vías de desarrollo. Es decir, hay muy poca herramienta utilizando inteligencia artificial pura y no supervisada. La que yo he enseñado es una tecnología nuestra propia, desarrollada por nosotros, con los socios tecnológicos que han trabajado en colaboración con nosotros, hablando de la sustitución o de la complementariedad. Una herramienta de inteligencia artificial tecnológica para abogados no puede ser útil para abogados sin ellos. Porque la inteligencia artificial es inteligente, pero tiene que aprender de algo y de alguien. Y sobre todo puede adquirir conocimientos jurídicos, pero tiene luego que aquilatar esos conocimientos jurídicos a base de un entrenamiento, de unas funcionalidades que se las debemos dar los abogados. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos? Realmente se están haciendo ahora mismo esas herramientas, están en desarrollo. Ahí en materia de digitalización y de automatización sí hay mucho, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial pura, lenguaje no supervisado, deep learning, es decir, todo lo que son los conceptos más atrevidos desde el punto de vista de la inteligencia artificial aplicados al procesamiento de información, ¿vale? Esa es la tecnología o ese es el canal desde el que estamos desarrollando una tecnología. Ahora estamos en la trama, no en el desenlace. Es decir, creo que desde la inteligencia artificial se van a desarrollar muchas implementaciones tecnológicas que al final serán las que lleguen al usuario final, le hace en este caso el profesional. Nosotros hemos enseñado aquí las tripas, por decirlo así, las entrañas de una tecnología que ya puede funcionar, pero cuya funcionalidad al final hay que personalizarla un poco en las necesidades que tenga el usuario. Es decir, eso mismo que hemos puesto aplicado a resoluciones del TARC, imagínenselo leyendo escrituras públicas o analizando notas simples, no una ni 100, sino 1000. ¿no? Es el mismo procedimiento. Esa es la tecnología que nosotros ahora mismo estamos utilizando, pero no nos la ha dado nadie, es decir, la estamos desarrollando nosotros. Sí, conozco que hay programas, hay digitalizaciones, hay automatizaciones que van en esta línea, que utilizan parte de inteligencia artificial con lenguaje supervisado. Quiero decir que lo que yo hablaba de no categorización o no clasificación no es así, es decir, este tipo de tecnología más automatizada lo que parte es de una preclasificación de los textos, de un tagleado previo, es decir, hay un trabajo previo con los textos, es decir, para generar luego que la inteligencia artificial aporte un valor, pero ya con unas categorías preestablecidas, es decir, hay una biblioteca montada, en la que nosotros hemos enseñado aquí no hay ese tagleado, no hay esa preclasificación.
Pero realmente cuando me hablas de qué tipo de tecnología, nosotros estamos utilizando una nuestra, desarrollada por nosotros. En el mercado hay cosas que se van haciendo, pero parten más de digitalización y automatización que utiliza algo de inteligencia artificial, pero no pura, ¿vale? Y ahí es donde todavía está el desarrollo y donde queda mucho por andar. Lo que le puedo decir yo de lo que conocemos y de lo que sé que hay, ¿no? Hablando con lo que estáis hablando de grandes despachos, ¿qué herramientas o qué programas hay en el mercado y de qué costes estamos hablando de estas herramientas? O sea, ¿son solo para grandes despachos o para despachos de 2 o 3 personas también son accesibles los costes? Yo creo que ahora mismo, o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro despacho hemos trabajado con alguna empresa extranjera, que sus costes son elevados, pero también estamos empezando a trabajar ahora con alguna startup nacional, valenciana en concreto, que ya el coste ya es más razonable. Yo creo, como dice Ángel, que todavía estamos en un proceso, por eso hablaba de objetivos a medio y largo plazo, ¿no? Nosotros las herramientas que hemos empezado a utilizar todavía están en esa fase de desarrollo y necesitaban de nosotros para enseñar a esas herramientas a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que todavía, o por lo menos nosotros no hemos visto todavía un producto terminado, entonces todavía no podemos valorar cuál va a ser el coste real en un cliente, en un abogado, porque todavía estamos en fase de pues enseñarle a esa máquina, a esa herramienta, a interpretar un contrato, a saber extraer de un contrato una cláusula que nos interese. Entonces, todavía estamos trabajando de la mano con estas startups, con estas empresas, para enseñar a esa máquina a trabajar por nosotros en lo que necesitemos. Entonces, yo creo que los costes variarán, aún todavía el coste es elevado porque aún todavía no se sabe un poco, se está invirtiendo todavía mucho en enseñar, en que la máquina funcione. Entonces, yo creo que todavía estamos en esa transición, que hasta que lleguemos a un producto final, yo creo que todavía el impacto es difícil de valorar. Sí, pero por ejemplo, en cuanto a despacho pequeño, por ejemplo, nosotros somos una estructura de unos 35 profesionales en Extremadura, es decir, despacho mediano, pequeño, en nuestra zona grande, pero de un tamaño medio. Y realmente nosotros lo que dijimos hace 2 años cuando nos lanzamos a la aventura fue vamos a hacer esto nosotros, porque lo que estaba diciendo Ana, en el mercado, primero lo que hay no era de abogados, y segundo, lo que hay está en ese proceso que comentábamos antes, más de trama, más de desarrollo, más de investigación y experimentación que de aplicación concreta, ¿no? Porque incluso las grandes editoriales jurídicas no utilizan inteligencia artificial pura, si utilizan alguna muy excepcional de inteligencia artificial con lenguaje supervisado y solo como parte o servicio dentro de su tecnología. La interfaz que tú ves es otro tipo, es más digital, es más de automatización, viene todo tagleado, viene todo categorizado, como decía. Entonces, al final nosotros optamos por desarrollar la nuestra. Hoy día, ¿qué ocurre? Que el producto estándar no existe en inteligencia artificial, entonces por eso es caro. Porque no hay un producto estándar que tú digas, oye, hay una inteligencia artificial que yo pueda aplicar al dataset que yo tengo en mi despacho, sea pequeño o grande. No, realmente es que tienes que desarrollar una herramienta de inteligencia artificial y luego soltar esa araña tecnológica dentro de tu dataset y que te haga esta labor. Por ahí vendrán los productos de inteligencia artificial. Nosotros, ese es el que estamos lanzando al mercado, pero por ejemplo ahora mismo está funcionando únicamente con dataset libres, es decir, con los únicos open data que hay jurídicos, que son muy pocos, pues ni siquiera nuestra jurisprudencia, entre comillas, es libre, ¿no? Esa prueba que han visto ustedes de operativa de inteligencia artificial es sobre las resoluciones del TAR, unos 6.000 documentos que sí son open data y por eso se ha podido trabajar. Ahora, por ejemplo, un traje a medida de inteligencia artificial para un despacho pequeño, pues ahora mismo todavía tiene unos costes altos, y una herramienta estándar pues será la que te traiga una inteligencia artificial operando sobre documentos que no sean los tuyos, que sea jurisprudencia, que sean formularios, pero sí te aportará un valor o podrá acabar aportando un valor a un despacho medio o pequeño en la medida en que va a agilizar y va a cambiar el concepto que hablábamos antes. Ya no contrataremos buscadores, no contrataremos plataformas digitales, sino que lo que contrataremos será inteligencias artificiales aplicadas
a herramientas o instrumentos que utilizamos en el diario. Es decir, haremos un contrato basado en un formulario, prepararemos una demanda basada en un formulario, pero la inteligencia artificial nos aportará valor de esta forma que estamos diciendo, es decir, a lo mejor verificando textos, extrayendo textos de otras demandas similares, y ese será el producto que a lo mejor estandarizado puede que llegue antes a un despacho pequeño. Si no, al final la autoproducción, o lo que estaba comentando Ana, el recorrido irá dando productos estándar. Ahora mismo lo que existe de verdad en el mercado es la inteligencia artificial supervisada, pero dentro de otros procesos de automatización y digitalización. Y vuestra herramienta que habéis desarrollado, ¿qué valor añadido le da al abogado? Bueno, eso es lo que había pretendido explicar en los 15 minutos. Se ve que no se me ha dado bien. El valor añadido es un poco también el que estaba trasladando Ana, el que hemos intentado reflejar. Hay un trabajo de clasificación, de lectura de documentos, de estudio de documentos, de análisis de documentos que consume muchos recursos humanos, de tiempo, no necesariamente cualificados. Por una parte, primera intervención de la inteligencia artificial, todo ese procesamiento, todo ese tratamiento de esa información. Segunda labor, que evidentemente también difícilmente repercutible a un cliente, es que aparte de la lectura tenemos que clasificar, identificar y reportar sobre esa documentación. Estamos hablando de este caso de uso, cuidado, bueno, ahí también tendríamos esa otra opción. Y finalmente, que nos vamos a la fase final, la intervención del abogado es la del experto usuario cualificado, la del cirujano ya interviniendo sobre el cuerpo abierto, identificando cada una de las partes e interrelacionándolas, ¿no? Ya vas a una labor de precisión específica, ¿no? Sé que hay más preguntas porque están pidiendo la palabra, pero se nos agotó el tiempo. Hay otra ponencia y tenemos que salir a abandonar la sala. Los que estén interesados, si los ponentes no tienen inconveniente, Encantado. pues de forma particular, pues si no recurrimos a la inteligencia artificial para que se lo explique, porque esto es complicado. Las preguntas o interpelaciones que tengan a bien en plantearles. Bien. Pero lo lamento enormemente, pero es cuestión de adenda, no podemos hacer uso más de la sala. Bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.